Muy bien, muy queridos hermanos y hermanas todos, empiezo saludando al señor Intendente de la Municipalidad, de nuestra Municipalidad, de aquí de Corrientes, doctor Eduardo Tassano, muchas gracias por acompañarnos. El señor Ministro de Seguridad, doctor Juan José López de Simoni y señora. Señor Ministro, vamos a dejar lugar, claro, muy bien. No, muy bien que nos acompañe, muchas gracias. El que está en la función pública tiene que estar donde está su pueblo, para poder conocer sus necesidades y responder a ellas. ¿Cierto? Bien. Señor Ministro de Desarrollo Social, doctor Federico Molia, autoridades del Poder Ejecutivo, Legislativo, Municipal y Honorable Consejo Deliberante. Quisiera saludar de un modo muy especial a mi hermano, arzobispo, Monseñor Domingo Salvador Castaña. Gracias por acompañarnos. Mañana, como lo sabemos por las noticias, vamos a asistir a la declaración de ciudadano ilustre de la ciudad de Corrientes de nuestro querido hermano Monseñor Domingo Salvador Castaña. Bien merecido, aunque él se lo dedica a la Iglesia. Hoy tan importante, ¿no es cierto?, que la sociedad reconozca el servicio destacado, sobre todo en momentos difíciles que han pasado aquí. Año 1999, 2000, tuvo una actuación decisiva. Muy bien, muchas gracias, querido hermano Domingo. Saludamos a los sacerdotes que nos acompañan, a los vicarios general, vicarios episcopales, están aquí en la parte central del altar, a los sacerdotes, a los diáconos permanentes, a los seminaristas, a las religiosas, religiosos, bueno, al querido pueblo de Dios. Aquí estamos de todos los rincones, representando a lo ancho y a lo largo nuestra iglesia particular. Imposible nombrarlos a todos, pero por ejemplo, digo, unas muestras que yo pude recordar, porque a esta altura, vieron, uno recuerda algunas cosas y las otras se le van. Dos jovencitas, ¿no?, que participaron ahí de un grupo, que son de una capilla, no recuerdo cuál, que está entre San Cosme y sigue Ramada Paso. Ahí, entre San Cosme y Ramada Paso. Dos chicas que vinieron de ahí junto con la comunidad de San Cosme. De Lomas de Vallejo, por ejemplo. A ver, que recuerde lugares, digamos, lejanos, de Santa Rosa. Por supuesto de las parroquias más conocidas, San Miguel, Concepción, Salada. Estoy dando la vuelta lejana, no voy a nombrar a todos, no se puede. Pero veo también acá un representante que trabaja en los esteros de Liberá, que es de la parroquia, vive en el ámbito de la parroquia de Mburucuyá. Bien, y tantos otros, todos muy bienvenidos. Toda la jornada estuvimos más bien pensándonos a nosotros, ¿verdad? Iglesia peregrina de aquí, en esta región de la Arquidiócesis de Corrientes. Pero abramos un poquito la mirada. Hoy queremos participar de la alegría que tuvo la Iglesia Universal y el corazón del Papa Francisco al canonizar nada menos que a Pablo VI, a partir de hoy San Pablo VI, ¿no?, un gran Papa, de un amor y una entrega a la Iglesia realmente heroicos. Algunos de nosotros somos de esa época, estamos hablando de fines de los años 60, mediados de los 60, por ahí estamos, hacia fines de los 60. Y por supuesto el arzobispo de San Salvador, Oscar Arnulfo Romero, que dio su vida asesinado también en aquella época difícil de los años 70. Un mártir de la fe, ¿no? Nos alegramos mucho por esto, nos ensancha el corazón
Y desde aquí, por supuesto, ya que estamos conectados con la Iglesia Universal, filialmente saludamos con un abrazo filial y nuestra adhesión, por supuesto, al Papa Francisco, prometiéndole nuestra oración. Encuentro del pueblo de Dios se ha convertido en un valioso patrimonio espiritual de nuestra comunidad diocesana. Sentiríamos mucho si dejara de realizarse. Se hizo tan nuestro. Lo vamos preparando durante el año en nuestras comunidades, mientras crece la expectativa de encontrarnos y celebrar juntos nuestra fe. Soy testigo de la gran cantidad de horas que dedicaron muchos de ustedes en preparar este encuentro. Hacia el mediodía, caminando, no voy a decir el nombre, pero con un profesional de aquí de Corrientes, me decía, estoy impresionado por la organización. Varias veces me digo, te felicito. Digo, no, felicita a los que dedicaron horas para preparar este encuentro. Y dijo además, dice, lo que han hecho, lo que están haciendo de ustedes, ¿no?, es de un alto nivel organizativo, de empresas de punta. Así lo decía, de veras. Dice, es imposible que una gran cantidad de gente, como la que estuvo esta mañana reunida acá, en 5 minutos cada uno supiera a dónde tenía que ir y qué tenía que hacer, ¿no? Bien, con esto quiero agradecer a todos aquellos, especialmente un grupo importante de jóvenes, ¿no?, que estuvieron preparando este encuentro. Por eso les doy gracias a todos, como decía, en particular a los jóvenes, que además de colaborar mucho en tantos detalles que supone la organización de una reunión de este tamaño, anoche hicieron una vigilia de oración por iniciativa de ellos. Una vigilia de oración para sostener alto el espíritu de este encuentro. Agradecidos a Dios, entonces reconocemos que este encuentro es una caricia de la misericordia de Dios hacia nosotros y un cálido gesto de ternura de nuestra muy querida Madre de Itatí. Aquí tu pueblo que quiere hacer tu voluntad es el lema que inspiró la preparación y realización de nuestro encuentro. Fíjense qué hermosa y providencial coincidencia. En Itatí, frente al santuario, al antiguo santuario, aquel que hoy está convertido en museo y parte santería, frente a ese santuario, el 23 de abril de 1918, hace 100 años y unos meses, ¿no?, ante una multitud reunida allí, el obispo de Corrientes, Monseñor Luis María Añela, proclamó a la Virgen de Itatí patrona y protectora de la diócesis de Corrientes, que en ese momento abarcaba toda la provincia de Misiones y la provincia de Corrientes. Hoy las diócesis que se desprendieron de aquella primera diócesis de Corrientes, Goya, Santo Tomé, Iguazú, Oberá, Posadas, siguen teniendo por patrona a la Virgen de Itatí. Ante esa multitud reunida allí, el obispo les hizo la siguiente pregunta: ¿juran reconocer a la pura y limpia concepción de Nuestra Señora de Itatí como patrona y protectora de la diócesis? La respuesta fue unánime: sí, juramos. Las actas cuentan que seguidamente se realizó una procesión solemne, reinando indiscutible júbilo en el público, finalizándose la ceremonia con la entronización de la imagen en el nuevo camarín, aquel nuevo camarín, ¿no?, del antiguo templo. Hoy, feliz providencia, hoy estamos nosotros frente al santuario de la Santísima Cruz de los Milagros, haciendo público nuestro juramento de hacer lo que Dios quiere. Aquí tu pueblo que quiere hacer tu voluntad. María Santísima, fidelísima, cumplidora de la voluntad de Dios, nos acompaña para que la cruz, en la que su Hijo cumplió la voluntad de su Padre, no nos dé miedo. Si nos detenemos un poco a pensar qué significa el lema,
no sé si nos quedaríamos tan tranquilos. Declarar: aquí tu pueblo que quiere hacer tu voluntad, intimida y atrae al mismo tiempo. Se parece de alguna manera a un abismo que da miedo y seduce a la vez. Así lo experimentó Jesús. Así lo experimentó Él en la cruz, cuando tuvo que atravesar el abismo que produjo nuestro pecado, confiando totalmente en que Dios, su Padre, no lo iba a abandonar. Sin embargo, aún sintiéndose abandonado, ¿recuerdan las frases que nos dejó la Sagrada Escritura? Se entregó confiadamente en los brazos de su Padre, que lo sostenían amorosamente para que pudiera superar la impresionante prueba encomendada a él por la voluntad de su Padre. María Santísima, con su ternura de madre y su firmeza de maestra, nos acompaña y anima a que no le tengamos miedo a la voluntad del Padre. Ella misma, todavía una adolescente, se animó a confiar en la palabra del ángel que la colocaba también a ella frente a un abismo, en la que quedaban deshechos para siempre, en la que quedaba deshecho para siempre el hermoso proyecto de matrimonio que soñaba con José. Sin embargo, luego de manifestar con franqueza su preocupación, manifestársela al ángel, se entregó toda a la voluntad de Dios. Aquí está la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho. Algo similar le sucedió a José, que la quería mucho. También José tuvo que pasar por la prueba de no saber lo que a él, de no hacer lo que a él le parecía sensato, sino lo que Dios le proponía. Entonces dice la Escritura: José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Llevó a María a su casa. A la luz de estas conductas tan luminosas, podemos imaginarnos cómo era el ambiente familiar en que se educó Jesús. No extraña, pues, que a los 12 años se haya quedado en el templo para hacer la voluntad de Dios, su Padre. Fueron María y José quienes lo educaron para no hacer lo que a él le parecía, sino aprender a discernir cuál es la voluntad de Dios y a no demorarse ni excusarse por ningún motivo de cumplirla inmediatamente. Luego, cuando sus discípulos le pidieron que les enseñase a orar, él les enseñó el Padre Nuestro. Una de las primeras cosas que les enseñó en esa oración fue pedirle a Dios que se haga tu voluntad. Y nosotros estamos hoy aquí para decirle a Dios, Padre Nuestro, que queremos hacer su voluntad. Preguntémonos ahora, ¿cuál fue la voluntad del Padre para su Hijo Jesús? La misma pregunta vale para María de Nazaret y para José del linaje de David. ¿Cuál fue la voluntad del Padre para esa joven pareja? ¿Fue voluntad de Dios Padre que su Hijo, fue voluntad del Padre que su Hijo padeciera el tormento de la cruz y agonizara en ella hasta morir? Acá veo unas cabezas que se mueven de un lado para otro diciendo, no, esa jamás podría ser la voluntad del Padre. No sé si están así. ¿Fue también voluntad del Padre que allí junto a la cruz de su Hijo estuviera ahogada de dolor su madre? ¿Cómo se compagina la misericordia, la compasión, la ternura del corazón de Dios con su voluntad aparentemente insensible y cruel al dejar que su Hijo Jesús padeciera de una muerte tan humillante? Preguntémonos
¿cómo hizo Jesús para reaccionar como lo hizo ante la mentira, los falsos testimonios, los golpes, la burla? ¿De dónde sacó fuerzas para resistir a esa descomunal descarga de odio que se arrojó sobre él? ¿Cómo hizo su madre para no caer en un llanto desesperado al contemplar el maltrato salvaje que sufría su hijo? ¿Dónde estaba la omnipotencia de Dios, el Todopoderoso? ¿Qué fue de sus entrañas de misericordia? Para darnos cuenta más cabalmente qué significa aquí tu pueblo que quiere hacer tu voluntad, tenemos que mirar a Jesús y a su madre, la Virgen María, y a José, y aprender de ellos y con ellos. Mirándonos a ellos podemos comprender aquello que nos dijo el Papa Francisco: la vida cristiana es un combate permanente, el mismo que libró Jesús en la cruz. La Virgen, José, bueno, y otros santos, el mismo combate. Se requieren fuerza y valentía para resistir a las tentaciones del demonio y anunciar el Evangelio. La fe es vencer el miedo y confiarse totalmente en Dios, que no abandona jamás al que en Él confía. Eso es lo que nos dice Jesús en el Evangelio de hoy. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Y permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. Jesús tiene una experiencia muy fuerte y única de confianza total en Dios su Padre. Hacer un pequeño paréntesis para responder a las cabezas que decían no puede ser la voluntad de Dios que su hijo haya tenido que pasar lo que pasó, su madre, que el obispo Óscar Arnulfo Romero sea asesinado, pero permite esas pruebas. ¿Cómo permite el papá que lleva a su hijo? Ya puse este ejemplo otras veces, ¿no? Que lleva a su hijo a una escuelita de fútbol y le exige que dé hasta el máximo. Aunque el chico diga, no puedo más, estoy cansado. No, vos dale, para que supere la prueba. ¿Cuenta? Acá estamos en un combate muy superior que superar una prueba deportiva. Muy superior. Por eso fue voluntad del Padre. Pero también Él lo sostuvo. Y Jesús confió totalmente en los brazos de su Padre. Por eso restableció el puente de amistad que nosotros habíamos roto y que por nuestras solas fuerzas jamás podríamos recomponer. Jesús tiene una experiencia, como decíamos, muy fuerte y única de confianza total en Dios su Padre. Por eso de Él aprendemos. Solo Él lo llama Padre mío. Por eso cuando se refiere a nosotros y nos insiste en que permanezcamos en Él, nos da identidad. Jesús nos hace sentir que pertenecemos a Él, que somos de Él, y por Él hijos adoptados del Padre, a quien con todo derecho podemos llamar Padre nuestro, y en quien podemos depositar con absoluta confianza toda nuestra vida, como lo hizo Jesús, María y José y tantos otros santos y santas a lo largo de la historia. Esa pertenencia a Jesús nos permite llamar a Dios con toda confianza Abba, es decir, papá, con toda su carga de cariño y ternura que eso conlleva. Eso nos constituye familia de Dios, pueblo de Dios. Entonces, permanecer en Jesús no es una experiencia solo personal, sino necesariamente también comunitaria. Nos encontramos para reconocernos como verdadero pueblo de Dios, celebrarlo con enorme alegría y esperanza y exclamar con toda confianza, aquí tu pueblo que quiere hacer tu voluntad. Ahora bien, en nuestro encuentro del pueblo de Dios que estamos realizando este año, nos propusimos
darle un lugar central a los jóvenes, así como nos explicaron ya desde esta mañana, dado que el sínodo dedicado a ellos, que aún está en curso, coloca en el centro el diálogo con ellos. Brindarles un espacio a los jóvenes es acercarnos a ellos, escucharlos y estar decididos a caminar juntos. En el espíritu de nuestra reunión actual les decimos a los jóvenes, yo lo escuché en varias de las reuniones de grupo, queremos decirles a los jóvenes que deseamos encontrarnos con ellos y prolongar este encuentro en nuestras comunidades locales. Esto es un desafío grande para quienes. En primer lugar para el obispo, naturalmente, y enseguida para sus primeros colaboradores, queridos sacerdotes. Es un clamor muy grande de toda la iglesia, en toda la iglesia, y lo queremos hacer también nuestro, esto de darle lugar a los jóvenes, de animarnos a escucharlos y encontrarles su lugar también protagónico en nuestras comunidades. Con ustedes, queridos jóvenes, deseamos que vaya madurando cada vez más el nosotros para comprometernos juntos a vivir en serio como cristianos, más en serio, digamos, como cristianos, en todas partes, sin miedo ni vergüenza. Hoy es muy importante subrayar esto, sin miedo ni vergüenza. Aunque nos traten mal y nos desprecien, tal como lo hemos prometido cuando nos confirmaron en la fe y hoy volvemos a ratificar con el lema, aquí tu pueblo que quiere hacer tu voluntad. Bien, queridos jóvenes y queridos todos, es hermoso sentirse parte de la iglesia. Vale la pena integrarse cada vez más en ella, a pesar de las debilidades y de las dificultades por las que atraviesan muchos de sus miembros. Ella, la iglesia, continúa siendo madre y maestra de todos. Nos hace sentir en su casa, eso fue lo que experimentamos hoy. Nos sentimos como en familia. Vale la pena, como nos invita el Santo Padre, a aferrarse a la barca de la iglesia que, aún a través de las terribles tempestades del mundo, sigue ofreciendo a todos refugio y hospitalidad. Vale la pena que nos pongamos en actitud de escucha los unos de los otros. Vale la pena nadar contracorriente y vincularse a los valores más grandes: la familia, la fidelidad, el amor, la fe, el sacrificio, el servicio y apuntar a la vida eterna. Pongamos entonces ahora nuestra jornada, todo lo que hemos vivido durante este día, la vida de nuestras comunidades parroquiales, grupos, movimientos, instituciones, a nuestros queridos niños, adolescentes y jóvenes, a nuestros enfermos y ancianos, junto a las ofrendas que enseguida llevaremos al altar. Que la potencia del Espíritu de Jesús resucitado nos transforme profundamente para hacer siempre, Padre, tu voluntad. Que así sea.